municipio de Santa Rosa de Cabal, aquí en Risaralda, famoso por sus balnearios de agua termal, sus grandes araucarias, el chorizo santarrosano y sus historias del arriero taur, mujeriego y peleador, el berraco de Guacas. Yo sobre el berraco de Guacas, yo soy de Santa Rosa, él sí existió en Guacas, era el berraco de Guacas. Se retaban y decía, bueno, vamos a ver. Dicen que se amarraban un pañuelo y se agarraban a polear cuchillos y era un hombre muy valiente. Ese tenía su fama, de que era de apellido Chica. Pues, hasta donde yo sé, su fama, lo que se comenta, pues eso es una realidad. El berraco de Guacas es un centro turístico que queda en la parte de abajo de Santa Rosa, de la Bomba Italia hacia adentro, y es muy visitado por mucha gente, es muy familiar el berraco de Guacas, y creo que toma nombre del berraco de Guacas porque es un señor que viene de los lados de Antioquia y vino aquí a Santa Rosa de Cabal hace muchos años y formó su emporio tomando una finca y una hacienda y todo, y allí también formó su centro recreacional. Es una persona que aparecía, pues cuentan pues nuestros ancestros, nuestros abuelos y tatarabuelos de que amarraba un poncho y llegaba a una fiesta y él decía que era el berraco de Guacas y que todo el que peleaba con él lo hería y el tipo se iba y después volvía a regresar. Siempre ha existido el dicho que decía se creía el berraco de Guacas, pero realmente existió ese arriero que trasegó en su mula negra los pueblos de Antioquia y las fondas camineras de Caldas, Quindío y Risaralda. El berraco de Guacas. En 1888, en el Alto de las Guacas, los viajeros que seguían por el camino del privilegio rumbo a Manizales, aparte de las difíciles condiciones del terreno, tenían que sortear otro obstáculo. El desafío del guapetón Abel Marín Chica, el célebre berraco de Guacas, quien haciendo valer su jurisdicción revoleteaba en cuadro, sacando con su machete chispas al empedrado, confiado en la invulnerabilidad que le daba su parada secreta. Arriero que no procura a su mula hacerle ayuda, deje el oficio de arriero y coja el oficio de cura. Cura que no procura llevar las almas al cielo, deje el oficio de cura y coja el oficio de arriero. El que trovare conmigo a las cumbres lo alevanto, porque soy gallito fino, que en toda gallera canto. Yo soy el Abel Marín, el que nació en este guadual, yo soy el que me paseo por el filo de un puñal.
sitio, esto se compró hace 55 años. Era una casa antigua de más de 200 años. Supuestamente fueron los dueños ancestros de la familia de mi padre, de los Chicas. Pues lo que me cuentan mis ancestros es que por acá, por este lado de acá, era el camino para ir a Manizales. No existía la carretera central por allá, no. Venían de Pereira, porque Pereira apenas pues estaba, ¿cierto?, formando pues la ciudad, y lo mismo Santa Rosa. Entonces la gente salía en mulas hasta Pereira. Y bueno, y ya era muy lejos de Pereira acá, entonces aquí amanecían en este sitio, los arrieros. Un arriero de esos berracos con todas las ganas, que hacía estremecer de terror a todos los bebedores, jugadores y mujeriegos de la región. Cargaba su mula en Santa Bárbara, se echaba al bolsillo los dados, la pipa, el naipe, la barbera y el yesquero. Se calzaba las cotizas, se terciaba el machete con filo por los dos lados, de buen sombrero guadeño y mulera olorosa sudor de mula en celo. Se sabía las 20 paradas del machete, fue el inventor de la puñalada marranera, y se alzaban ancas de su mula negra como la diabla, las mujeres más hermosas de los pueblos por donde pasa. Yo no sé a mí por qué me dicen el berraco de Guacas. Hay otros que me dicen el putas de Aguadas. Debe ser porque no me la dejo montar de nadie. A mí no va a venir ningún fulanito aquí a decirme cómo son las cosas. Yo sé muy bien cómo es que me llamo. Yo sé muy bien qué es lo que hago. Y a mí, a mi casa, y a mi familia, y a mi pueblo se les tiene que respetar. Aquí no va a venir ninguno a decirme cómo son las cosas. Fui criado honestamente, derecho por mi familia y mis padres. Y eso es lo que hago exactamente. Y si a la gente no les gusta y creen que yo soy un berraco por eso, pues yo no lo puedo evitar. Era de esos arrieros berraco con todas las ganas, que hacía estremecer de terror a bebedores, jugadores y mujeriegos de la región. Calzaba sus cotizas y se terciaba su machete, con filo por ambos lados y, claro, su sombrero aguadeño. Seguimos recorriendo los caminos del berraco de Guacas. Y el berraco de Guacas pues tiene un hecho real, y el hecho real fue el que existió este personaje guapetón, peleador, un poco pendenciero, romántico, enamorado, que encajaba perfectamente con aquel recuerdo que traían los colonos de allá de la lejana Antioquia en generaciones anteriores, y este personaje del berraco de Guacas en nuestro medio adquirió características particulares de acuerdo a las condiciones de la región, y sobre todo con un escenario que le dio una especie de conexión a nivel nacional, que fue el famoso Camino del Privilegio. Aquí habían muchos indios, y como esta era una vía, como un camino de herradura, ellos sacaban sus ventas, sus cosas, para venderle a la gente que pasaba. Pero vinieron como unas personas a vivir a esta región, y ellos quisieron como manipular los indios. No los dejaban progresar, nada. Trabajando duro y de todo, como esclavos. Yo no sé, Abel Marín apareció por aquí y a él no le gustó esa manerita de cómo. Entonces ya ellos decían, no, es que la gente que nos está prácticamente manipulando a nosotros son muy peligrosos, y, no sé, y esa gente no, con esa gente no se puede meter. Entonces yo no sé, Abel
qué pasó con él, sino que una vez él no sé qué vio que no le gustó que hicieron con los indios y los desafió. Y ellos, pues, y entonces Abel les ganó con un machete. Por eso es que está aquí arriba el cuento del berraco de Guacas. En cuestión de guapos, había una tradición, y es que el guapo se iba a buscar al otro guapo del otro pueblo para retarlo, para hacerle el desafío. Y así sucedió que un guapo antioqueño se vino por estos caminos de arrieros y llegó hasta estas tierras. Llegó allá a la fonda y se arrimó a la barra, pidió un aguardiente doble y dijo: ¿dónde está el berraco de Guacas? Pues no sabemos dónde andará, respondió el cantinero. Y un tipo menudito, pequeñito, un poco amarillento, que estaba ahí como por la anemia tropical, escuchó lo que decía y le dijo: ¿y para qué lo está buscando? Pues dicen que el berraco de Guacas es el más berraco que hay, el más guapo. Yo creo que soy más guapo que él. Así se quedó la cosa. El tipo menudito fue saliendo, ¿cierto? Iba con un sombrerito de paja, descalzo, con la camisilla por fuera, se le veía la sencillez. Y cuando llegó a la puerta se detuvo, pequeñito él, y se giró hacia el otro guapo y le dice: oiga, y pues si usted es tan guapo, ¿por qué antes de enfrentársele al berraco de Guacas no se las ve con yo? Y le dijo: oigan a yo a usted no me sirve ni para el desayuno, a usted se lo come una gallina sin sacudirlo. Yo he peleado con más de 40 y a más de 13 me los he llevado a costillas, me sé las 72 paradas del machete y en el juego de armas no hay quien me gane. Sin embargo, el berraquito que apareció le dijo: pues bueno, pues si usted es tan berraco, entonces no va a tener problemas conmigo. Yo no sé usted si es más guapo que el berraco de Guacas, pero vamos a ver si es más berraco que yo. Camine para afuera. El tipo se quedó pensando, pagó el aguardiente y le dijo: no, ¿sabe qué? Mejor no. Si usted, que es un aparecido bien langarutico, es tan caliente, no me quiero imaginar cómo es el berraco de Guacas, yo mejor me voy para mi pueblo. Pegaba el último peinillazo, revoloteaba en cuadro, se sabía las 20 paradas del machete, fue el inventor de la puñalada marranera, se alzaba en ancas de su mula negra y no perdía tiro con los dados, los peleadores ni con las mujeres. Ese era nuestro personaje. Con el tema de los guapos, siempre había una característica pues en ellos, y era que estaban buscándole pleito o desafiando constantemente a sus rivales. El que hacía el desafío tiraba una escupa desafiando al otro, y si el otro pisaba la escupa quería decir que aceptaba el reto, ¿cierto? Otra fórmula era haciendo una raya, que podía ser la raya dibujada con el poncho, ¿cierto? O también con la mulera, o podía hacerlo con el mismo machete, inclusive sacándole chispa a la piedra, y hacía una raya y pisa la raya era que lo estaba desafiando y lo estaba retando. Si pisaba la raya quería decir que aceptaba el desafío, y de ahí viene el término pues que me le paren la raya. Me le paren la raya quiere decir pues que te voy a callar, bravucón, ¿cierto? Sí. Hay que traerla.
La arriería fundó todas estas aldeas, villas, pueblos y ciudades. Y bueno, no hay que olvidar también que nuestra sangre europea es de aventureros, pues nosotros somos descendientes de marineros que finalmente se convirtieron, después de habitar todas estas tierras, en comerciantes. Antes comerciaban en el mar y después llegaron a continuar sus búsquedas de la fortuna en las montañas. Y así se convirtieron en aventureros acostumbrados a explorar e internarse en las montañas durante mucho tiempo y llevar y traer mercancías. Y este personaje del berraco de Guacas en nuestro medio adquirió características particulares de acuerdo a las condiciones de la región y sobre todo con un escenario que le dio una especie de conexión a nivel nacional, que fue el famoso Camino del Privilegio, ese camino que dijimos que unió al Cauca con Antioquia, ese camino por donde entró la civilización cafetera, donde trasegaron tantos viajeros, tantos románticos, tantos empresarios, tantos visionarios, y que en un momento dado los colocó en la ruta de este personaje pendenciero, pero que solamente pues era el espíritu de una época donde se manejaba con arte ese instrumento, ese sable, ese instrumento de trabajo, quisiera llamarlo yo, que era el machete. Junto a la historia del Putas de Aguadas, la historia del berraco de Guacas es una de las más grandes representaciones de nuestros antepasados los arrieros. Personajes míticos, vaqueros criollos que vivían sus propias aventuras en medio de las montañas y las selvas de la región. No hizo eso. Él no hizo eso como para ser un personaje después de historia y todo eso. Pero alguien le puso ese apodo del berraco de Guacas. Alguien de esa época le puso eso, el berraco de Guacas. Tal vez de agradecido porque hizo ayudar a liberar lo que había por acá, así como maluquito. Porque si no es bueno uno ver una persona que está luchando y que de pronto venga otro vivo a quererse aprovechar de la región y a volverse, como le digo yo, como un terrateniente y todo eso. Eso no lo vamos a permitir. Y es que ni desde esa época ni nunca. Porque todos somos iguales, para mí todos somos iguales. Y encontramos un hombre con perfil de gigante que fue el arriero, encargado con su lenguaje, soez entre otras cosas, fuerte como me demandaban las circunstancias, de ir controlando 20, 25, tal vez más acémilas por pasos muy difíciles e ir llevando en el loma de estos nobles animales que nunca los hemos valorado, ir llevando allá a los pueblos lejanos los víveres, la carta de la novia, de aquel que la esperaba impaciente, los mensajes de los familiares, y yo diría que era el contacto. Unieron lejanías a través de estas nobles acémilas y fueron generando el nacimiento de la civilización cafetera. Seguiremos buscando más mitos, leyendas y creencias populares de nuestro eje cafetero. En nuestro próximo capítulo esperen muchos más misterios. Mitos, leyendas, saberes populares, recetas familiares, los nombres de los ríos, las montañas, nuestras cuencas, los nombres antiguos de los indígenas que nos habitaron, los nombres de los conquistadores, los nombres de los colonizadores que llegaron a estas tierras, las tradiciones que cada uno de ellos en su época traía consigo. Todo eso hace parte de nuestra memoria cultural, es un legado que nos cuenta, nos narra, es un legado que nos enriquece espiritualmente porque hace que descubramos y desarrollemos también nuestra personalidad, nuestra identidad, sepamos de dónde somos, para dónde vamos. Y todo ello se alimenta con la tradición de contar las historias, de rescatarlas, de mantenerlas vivas, de buscar estos lugares y conservarlos,
¿cierto? Volverlos a identificar, reabrir esos caminos olvidados, llenos de polvo, descubrir esos seres que tienen en su memoria estos saberes y rescatarlos para que nos cuenten, para que nos narren. Esa es la importancia de la memoria cultural de nuestras tradiciones.